de el ejercicio de herramientas, donde hemos mostrado la integración del Power Designer con MySQL Manager y con MySQL. Lastimosamente, se ha grabado sin sonido, pero estaba revisando y bueno, creo que se entiende bastante bien, aunque hubiera sido ideal con sonido. Voy a buscar un video pasado, si tengo, de lo mismo, tal vez no con el mismo ejercicio. Y bueno, a ver si todavía lo tengo para poder subir. Hoy vamos a hacer dos actividades. Primero, ejercicios con cálculo relacional. Y posteriormente vamos a abrir un poquito de espacio para dudas acerca del trabajo. En unos segunditos voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok. Empezaremos entonces. Hicimos un ejercicio en álgebra relacional. Vamos a replicar el mismo ejercicio en cálculo relacional. En teoría o más bien hemos acabado la teoría. Ahora nos abocamos a la parte práctica. Ok, primero vamos a hablar un poquito para acordarnos del cálculo relacional. Este es el cálculo relacional y sabemos que el cálculo relacional se divide en dos: cálculo relacional de tuplas y cálculo relacional de dominios. Sabemos que ambos cálculos pues dependen como has dicho, ambos cálculos tienen el mismo poder expresivo. Eso implica que lo puedo resolver usando cálculo relacional, cualquier problema de tuplas, o lo puedo resolver usando cálculo relacional de dominios. La única diferencia es que este cálculo relacional de tuplas tiene una característica, y es que opera por filas. Esa es su característica más importante. Y en cambio el cálculo relacional de dominios era por columnas, ¿no? Entonces, básicamente, en este lenguaje escribimos el que quiero en lugar del cómo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cómo trabaja el cálculo y el álgebra, ¿no? En el álgebra sabemos que escribimos el cómo porque describimos paso a paso todo el proceso de ejecución de las consultas. En cambio acá escribimos un predicado, ¿no? Entonces, en este caso,
escribimos un predicado. Y un predicado sabemos que tiene un valor de verdad. Entonces, ese predicado se tiene que hacer verdad para que podamos nosotros responder a una consulta, ¿no? Si el predicado es true o verdad, entonces esa tupla es solución. Si el predicado es falso o false, entonces esa tupla que estamos evaluando no es solución, ¿no? En todos los casos, SQL, álgebra y cálculo, siempre la evaluación es tupla por tupla. Eso es importante darse cuenta porque eso nos va a permitir a todos nosotros eh, eh, no cometer errores, digamos, al hacer operaciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, poner nombre de la persona igual a Carlos and nombre de la persona igual a Javier. Estamos diciendo ahí que los dos nombres tienen que ser Carlos y Javier. Y no es cierto, ¿no? Porque como es una sola tupla, o es Carlos o es Javier. Bien, eso sería como un antecedente para poder nosotros mostrar la solución. Bien, ahora vamos a ver este ejercicio ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Son 4 tablas. Las tablas son vendedores, pieza, proyecto, ventas. Sabemos que en vendedores la llave primaria es NBen. En pieza la llave primaria es NPZ. En proyecto la llave primaria es NPR. Y en ventas la llave primaria es NBen más NPZ más NPR, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más recto. Creo que está mejor. Ya. Entonces, estos 3 atributos son los atributos llave de ventas, ¿no? Es una llave primaria, diríamos, compuesta. Luego, lo otro que tenemos que recordar a nosotros es que necesitamos entender cómo se asocian las tablas, ¿no? A eso hemos llamado esquema navegacional. Ventas a través de NBen nos lleva claramente a vendedores, ¿sí? Esa es una asociación. NPZ nos lleva a pieza, a toda la tabla, ¿no? La flecha indica toda la tabla, no indica un atributo. Y finalmente NPR nos lleva a asociar a proyecto. Básicamente es esto, ¿sí? Entonces hemos recordado el esquema navegacional porque para unir vendedores con piezas y con proyectos tengo que asociar a ventas. Ventas es el único que me permite asociar las 3 tablas. Ahora, como estamos en cálculo relacional, entonces tenemos que nombrar variables tupla. B, en este caso, para nosotros, es la variable tupla de vendedores. PI es la variable tupla de pieza. Y PR es la variable tupla de proyecto. Y B va a ser la variable tupla de ventas. Entonces, vamos a obtener primero con esas variables tupla, ¿sí? Bien, vamos a aligerar, si quieren simplificar, la notación de lo que habíamos visto en la teoría.
con una notación más sencilla. ¿Qué dice nuestra consulta? Dice, obtenga los colores de las piezas que vende el vendedor Carlos. Perdón, vende el vendedor Carlos al proyecto Aguas. Eso ya lo hicimos en álgebra, ¿no? Entonces, lo primero identificamos qué tablas voy a usar. Obtenga los colores de las piezas. Colores de las piezas, entonces, sí o sí tengo que usar pieza. Que vende el vendedor Carlos, nombre del vendedor, entonces tengo que usar vendedores. Al proyecto Aguas, tengo que usar proyecto. Como tengo que asociar la información de las tres y no tengo otra posibilidad, entonces tengo que usar ventas. ¿Ok? Entonces vamos a usar, en este caso, las 4 tablas. Entonces acá tenemos primero la estructura de la consulta, es abro una llave, una barra y una llave para cerrar, dependiendo de todo el predicado que tenga que armar. Entonces, todo lo que está a partir de la barra a la derecha es un predicado, ¿no? Y todo lo que está aquí, primero esto es la salida. Eso es la salida, ¿no? Esta es la salida. Ahí tengo que poner todo lo que va a salir. Y todo lo que está después de la barra simplemente es el predicado. Un ratito. Todo lo que está después de la barrita es el predicado que nosotros tenemos que usar o construir, ¿no? Todo esto hasta la llave final es el predicado. Bien, ahora, en el predicado usualmente mantengo un orden. El orden que me dice es, primero voy a especificar las tablas que voy a usar. En este caso, estamos usando vendedores, estamos usando pieza, estamos usando proyecto y estamos usando ventas. Estamos usando las 4 tablas. Ahora, lo que hago es asocio a vendedores su variable tupla. Entonces, yo digo, este vendedores se va a llamar en este caso B, ¿no? Esta pieza se va a llamar PI. Entonces, estoy asociando pieza con su variable tupla. Voy a decir que el proyecto se va a llamar PR como variable tupla. Y finalmente voy a asociar a ventas con la variable B. Ahora, cada uno de estos, como voy a usar varias tablas, y la lógica es que existe algunos datos en la tabla vendedores, existe algunos datos en la tabla pieza, existe algunos datos en la tabla proyecto y existe algunos datos en la tabla ventas que van a ser verdad a lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos ahora es ligamos. Ligamos la pieza con sus cuantificadores. Entonces, esta variable tupla PI, le digo existe un PI, que va a ser verdad lo que estamos buscando. Luego también existe una tupla B, que también va a ser verdad a vendedores. Existe una tupla PR, que también va a estar ligada a
a lo que es proyecto. Y también existe una tabla o una variable tupla B que va a ser verdad cuando hagamos el resto de los operadores. Todo esto tiene que estar ligado por AND. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse absolutamente todo verdad. Entonces, tiene que estar definida esa tabla, tiene que haber esa tabla vendedores, y tiene que haber la tabla pieza, y tiene que haber la tabla proyecto, ¿no? O sea, todo esto tiene que ser verdad. Si no existiera la tabla ventas, de hecho, eso ya se hace falso y por tanto todo se hace falso y no es solución. Luego, seguimos. A partir de acá tengo que, usualmente, ir concatenando con I y donde corresponda concatenar con O, ¿no? Entonces, primera condición, por ejemplo, que el proyecto sea aguas. Entonces, IPR es la variable tupla de proyecto, punto nombre non-PR, tiene que ser igual a aguas. Primera condición. Y además, el nombre del vendedor tiene que ser Carlos. Entonces, vendedor tiene como variable tupla B, B punto nombre del vendedor igual a Carlos. Ok. Y ahora, como ya hemos hecho las condiciones específicas del problema, ahora tengo que hacer el join. Entonces, para hacer el join, sabemos que tengo que asociar vendedores con ventas, vendedor, pieza con ventas y proyecto con ventas. Entonces, B, que es la variable tupla de vendedores, hago un join B.nven, tiene que ser igual a B, aquí le falta el puntito, le vamos a añadir B.nb. Y seguimos con nuestro predicado. Además, PI, que es la pieza, también .npz, tiene que ser igual a ventas, que es B, como variable de ventas, variable tupla de ventas, .npz. Y finalmente, el último join que nos falta, que es de proyecto, variable tupla pr.npr, tiene que ser igual a b.npr, y con eso terminamos la consulta. Bien. Y que nos dice obtenga colores de las piezas. Entonces, finalmente, en la salida, coloco lo que tengo que mostrar como salida. En este caso es el color, y el color está asociado a la pieza. Entonces, pay.color, vamos a mostrar. Entonces, hemos construido acá un predicado que se va a hacer verdad en la medida que hagamos la evaluación de una cierta tupla. Entonces, si voy a encontrar que en esa tupla, primero, que las 4 tablas estén, todo eso ya es verdad. Que el nombre del proyecto sea igual a aguas, entonces ya tenemos algo de verdad más. Que el nombre del vendedor sea igual a Carlos, listo, y que se pueda hacer el join entre todas las tablas. Entonces, si todo eso es verdad, entonces ese color, pi.color, va a ser verdad. Pero si faltaría algo, por ejemplo, el nombre del vendedor es igual a Carlos, pero el proyecto es alimentos, por ejemplo, entonces ese falso va a ser falso a todo el predicado. Por tanto, esa tupla no va a ser un resultado buscado por nosotros, ¿no? Bien. Vamos al inciso B. El inciso B me dice obtener los números y nombres de piezas vendidas a cualquier proyecto de más de 100,000 bolivianos de presupuesto
por vendedores que viven en la localización de Sacaba y o Cochabamba. Ok, entonces acá vamos a aumentar qué correspondería y vamos a empezar a escribir la consulta. Entonces, ¿qué voy a obtener? Números y nombres de piezas. Eso implica que voy a usar pieza. Luego, vendidas a proyecto. Voy a usar proyecto. Vendedores que viven en Sacaba, Cochabamba. Voy a usar vendedores. Y como tengo que ligar o asociar la información de estas tres tablas, de hecho voy a usar también la tabla de ventas. Entonces vamos a usar otra vez las mismas tablas. Ok, dejamos un espacito para la solución, la barrita que divide la salida con los predicados y a continuación colocamos los nombres de tablas asociados a sus variables tupla, ¿no? Ustedes saben que en este caso esto es conmutativo. Podía empezar por los joins, por las condiciones específicas, al final las tablas. Eso no va a variar en el resultado. Simplemente estamos hablando de una convención, digamos. Una convención significa que vamos a hacerlo de esta manera para que haya como un estándar de resolución. Y nada más, ¿sí? Entonces, si lo pueden al final, no hay problema. El resultado va a ser el mismo, pero digamos que es una buena costumbre hacerlo de esta manera. Ok, entonces, bajo la misma estructura anterior, tenemos que vendedores es la variable tupla B, pieza es la variable tupla PI, proyecto es la variable tupla PR y ventas es la variable tupla B, y todo conectado con los conectores AND. Todos ligados al existe. En este caso existe PI, existe B, existe PR, existe B labial. Entonces con eso estamos ligando, ¿no? Y a partir de acá es donde va a ir variando para cada consulta que hagamos la forma de expresar. Bien, entonces podemos partir por localización de los vendedores, Sacaba y o Cochabamba, ¿no? Entonces el vendedor tiene acá este dato, ¿no? Que es la localización del vendedor, es Sacaba y o Cochabamba, ¿no? Entonces, especificamos eso. Entonces, B es vendedores.locB, que es el campo de la localización del vendedor. En este caso le falta un guioncito porque de acuerdo a la anotación, loc-b sería ahí. Ya. Y acá igual, loc-b igual a Cochabamba o, y esto es importante, no es AND. En el planteamiento me dice IO, y es un poquito para que ustedes puedan razonar, y es O, ¿no? Porque cuando vaya a evaluar una tupla, ahí va a estar guardada una sola localización. Entonces es imposible que esa localización que estamos evaluando sea a la vez Cochabamba y a la vez Sacaba. Entonces tiene que ser un O. Entonces todo esto, igual que hemos hecho en álgebra, también es como un subpredicadito que tiene que arrojarme un valor de verdad, ¿no? Entonces, cuando se haga verdad Cochabamba, con seguridad esto va a ser falso, ¿no? Entonces va a entrar por Cochabamba el resultado adecuado. Cuando esto sea verdad, Sacaba, entonces con seguridad esto va a ser falso, porque es la única posibilidad. El hecho de que los dos sean verdad nunca va a pasar, porque siempre va a evaluar uno a la vez. Y solo va a fallar cuando los dos sean falsos, ¿no? Digamos, es Tiquipaya, entonces es Cochabamba igual a Tiquipaya, no. Sacaba igual a Tiquipaya, no. Entonces esto va a ser falso. Y va a ser falso a todito.
Ahora, la otra condición, entonces seguimos AND, es que PR, que es la variable tupla de proyecto punto presupuesto, sea mayor, como dice acá, a 100,000 bolivianos. Entonces decimos que este PR presupuesto sea mayor a 100,000 bolivianos, ¿no? Entonces, además, tenemos que decir AND, y aquí empezamos a hacer otra vez los joins, ¿no? Hago el join entre B, que es vendedores, con B labial, que es ventas. ¿A través de qué campo? De NB, que es la llave primaria en vendedores, y B.NB, que es la llave foránea en ventas. Luego hacemos otro join entre pieza y ventas. Entonces, PI.NPZ tiene que ser igual a B.NPZ. Y finalmente hacemos el join entre proyecto y ventas. ¿A través de qué campo? De su llave primaria en proyecto, que es NPR, y de la llave foránea en ventas, que es NPR. Ok. Ahora, ¿qué me han pedido tener acá como resultado? Los nombres y números de pieza, ¿no? Nombres y números de pieza. Eso está acá arriba. Nombre y número de pieza. NOMP y NPZ. Eso tendríamos que colocar. Entonces es PI.NOMP, coma, PI.NPZ. Ese es el número de pieza. Lo vamos a reducir de tamaño y listo. Entonces PI.NOMP, coma, PI.NPZ. Son los datos que tenemos que mostrar al momento de realizar la consulta. Bien, entonces este es el predicado que hemos construido que hace verdad a la consulta para que nosotros podamos responder. Ok, digamos, bajo el mismo ejercicio tenemos este otro. Vamos a ampliarlo para que se pueda ver mejor. En el caso del álgebra también este era el más sencillo, en este caso también. ¿Por qué es más sencillo? Porque dijimos que no vamos a usar todas las tablas. A ver, ¿qué quiero obtener? Obtener nombres de vendedores que venden piezas sin especificar qué piezas a cualquier proyecto, sin especificar el proyecto por una cantidad mayor a 100 unidades. Ok. Entonces esto vamos a hacerlo ya en cálculo relacional de tuplas, o digo de dominios. Entonces para el cálculo relacional de dominios tenemos que establecer variables dominio. En este caso vamos a poner A, la variable dominio NB, B, la variable dominio NOMB, C para categoría, D para localización del vendedor, E para número de pieza, F para nombre de la pieza, G para el color, H para el peso, I para localización de la pieza, J para el número de proyecto, K para el nombre del proyecto, L para localización del proyecto, M para el presupuesto, en ventas, N para número de venta, O para NPZ pero en venta, NPR es P pero en venta, y finalmente Q, la cantidad vendida. Entonces, esas son nuestras variables dominio, como dice acá, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos las variables dominio, ahora podemos responder lo que nos están requiriendo como consulta. Entonces,
vamos a obtener, ¿no? De la misma forma, tenemos la barrita. Como no voy a usar detalles de las piezas ni de los proyectos, entonces yo lo único que tengo que hacer es ver que voy a usar las tablas vendedores y ventas. Entonces aquí hay un cambio en la forma en la cual vamos a resolver. Entonces acá tenemos vendedores y los vendedores, ahora ligo ya no la variable tupla, sino cada una de las variables dominio. En este caso A, B, C y D. ¿Sí? Luego agarro la tabla ventas y voy a ligar también las variables dominio NOPQ, tal como lo hicimos en el caso anterior, y luego vamos a cerrar paréntesis, ¿no? En este caso usamos solo las dos tablas. Ahora, antes de ligar acá, yo voy a hacer las otras condiciones. ¿Cuáles son las otras condiciones? En la misma lógica anterior, todo es un predicado y tiene que estar en general unido por el AND, como estamos aquí. Entonces, hay dos condiciones. Que la cantidad sea mayor a 100. Entonces, en venta, Q es la cantidad y Q tiene que ser mayor a 100. Y además tengo que hacer un join entre vendedores y ventas. Entonces, el join es que A sea igual a N. A es la llave primaria del código del vendedor y N es la llave foránea en ventas del código del vendedor. Por tanto, estamos haciendo el join. Ahora me fijo. ¿Qué estoy usando? Estoy usando A y estoy usando B en la salida. Por tanto, tengo que ligar y decir, voy a usar o existe un A y un B. Entonces, ya no ligo todos los atributos, sino los que estoy manejando. Existe A y B. En este caso, ¿qué voy a usar? Estoy usando N y Q. Entonces, voy a ligar y voy a decir, existe un N y existe un Q. Entonces, ya está ligado. ¿Y qué quiero obtener? Nombre de los vendedores. El nombre del vendedor simplemente es la variable dominio B. Y con eso hemos acabado la consulta. Entonces, como pueden ver, la forma de analizar y resolver es exactamente la misma. La única diferencia es que en lugar de trabajar por filas, vamos a trabajar por columnas, ¿no? Y bajo la misma estructura también tenemos una llave para cerrar la consulta y tenemos otra llave para abrir la consulta. ¿Ok? Ahora, este ya es más elaboradita. Entonces, quiero obtener los proyectos, entonces voy a usar proyecto, ¿no? Aquí está proyecto. Que utilizan piezas rojas, tengo que usar pieza. Que fueron vendidas por Daniel y Omario, entonces voy a usar vendedores. Y obviamente tengo que usar ventas porque las tengo que unir. Y la única manera, sabemos, es unir a través de las ventas. Luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos abrir con una llave esta consulta. Vamos a empezar de arriba, ¿no? Entonces, esta es la llave para abrir y la llave para cerrar. Y como en los otros casos, tenemos que especificar la barrita que separa la salida del predicado. Y aquí vamos poniendo los predicados, ¿no? En este caso estamos empezando por los joins. Entonces, A igual a N implica que voy a usar A con N. Entonces voy a hacer un join entre vendedores y ventas. Y E igual a 0 es pieza
E igual a O más bien, E es pieza y O está en ventas, entonces estoy haciendo un join entre ventas y pieza. J igual a P, entonces J es de proyecto y P es de ventas, entonces haciendo un join entre J y P, y en todos los casos estamos uniendo por, como en los otros casos, por el conector lógico AND. Ahora, ¿qué más me dice? Que tiene que ser rojo. Entonces empieza el atributo rojo, es G, o el color más bien es G. G tiene que ser igual a rojo. Y otra vez unimos con el conector lógico y me dice Daniel y Omario. Daniel y Omario tienen que ser los vendedores. Entonces B es igual a Daniel y B es igual a Mario, pero en este caso es a través de un O, porque sabemos que se evalúa tupla por tupla y por tanto o va a ser Mario, o va a ser Daniel, o va a ser otra persona, ¿no? Como en los casos anteriores, entonces, si esto es verdad, esto siempre va a ser falso. Y si esto es verdad, esto siempre va a ser falso. Nunca va a haber la posibilidad de que los dos sean verdaderos. Pero sí hay la posibilidad de que los dos sean falsos, con lo cual no cumpliría el predicado. Y finalmente, la última condición que nos están pidiendo es que en cantidad de por lo menos 20 sea lo que se ha vendido. Entonces, cantidad hemos visto ya que es Q, y Q tiene que ser mayor o igual a 20. Ahora, vamos a ligar. Ligamos acá, existe NOPQ, porque de ventas vamos a usar los 4 atributos o las 4 variables dominio. Entonces existe un NOPQ que va a ser verdad a esto. Y en proyecto existe un JK. JK, J está aquí y K está en la salida, que va a ser también verdad a todo. Y empieza, existe un EG. G para ver rojo y E para hacer el join. Y finalmente en vendedores existe un AB. Entonces, A uso y B uso porque A está acá para el join y B para evaluar los nombres. Y como salida que quiero, me están pidiendo los proyectos. Entonces, el nombre del proyecto. Y el nombre del proyecto es K. Entonces, en este caso, mi salida va a ser K. Y este es el predicado en cálculo relacional de dominios que hace o es solución a lo que habíamos estado evaluando. Y finalmente, el último ejercicio. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí creo que está más visible. Un segundito, por favor. Creo que está muy grande. Vamos a reducirlo. No, no es este. Es este. Ya. Ok. Entonces, la última consulta me dice imprimir los nombres y categoría de los vendedores que vendieron cerraduras color plateado a proyectos localizados en Quillacollo. En este caso también estamos hablando otra vez de cálculo relacional de tuplas, ¿no? Entonces, nombre y categoría de vendedor, por eso vamos a usar vendedores con su variable tupla B, que ya la habíamos definido previamente, que vendieron cerraduras de color plateado, entonces voy a usar pieza con su variable tupla PI, proyectos localizados en Quillacollo, entonces voy a usar
proyecto. Y obviamente tengo que usar ventas porque tengo que unir. Todas, como en los casos anteriores, unidos por el operador lógico AND, ¿no? Bajo la misma lógica, tenemos llave de abrir, la barrita que separa el predicado de la salida, y llave de cerrar que me dice que haya terminado la consulta, ¿no? Como en el anterior caso, hacemos los joins, entonces voy a unir vendedor con ventas, primer join, b.nven igual a b labial.nven, PI con B, entonces pieza con ventas a través de NPZ, que es primaria en una y foránea en otra. Acá, PR.npr igual a B punto, aquí le falta el puntito, punto NPR. Entonces estoy haciendo el join entre proyecto y ventas. Y el nombre de la pieza igual a cerradura y además el color plata. Aquí un poquito de énfasis en el paréntesis que está con rojo y yo lo estoy remarcando con celeste, porque esa es una obligatoriedad para aclarar la consulta de que vamos a exigir que el nombre de la pieza sea cerradura y además el color de la pieza sea igual a plata. Y además, la última condición es que PR.localización del proyecto sea igual a Quillacol. Y como salida nos dice nombre y categoría de vendedor. Entonces aquí tengo el nombre del vendedor y aquí tengo la categoría del vendedor. Entonces con eso sabemos que cuando esto se haga verdad, entonces los dos valores que salgan aquí es porque todo esto en su momento se ha hecho verdad. Bien, eso es todo por estos ejercicios y vamos a ahora preguntar si tienen alguna duda de la explicación. ¿Hay alguna duda? Ya. Trato de ser lo más didáctico posible para que se pueda entender de una manera muy simple los ejercicios. A ver, Elmer nos dice, ¿podría explicar la aplicación de los joins? Claro, a ver, volveremos otra vez al jump. Por ejemplo, acá, ¿no? Para eso tenemos que volver a la primera, a este primer esquemita, ¿no? En este primer esquemita, acá tenemos los joins. Para yo poder asociar vendedores con pieza y proyecto, lo hago a través de ventas. ¿Por qué? Porque aquí me dice, en ventas está el vendedor a través de NVEN, que es su llave foránea. NPZ es la pieza que ha vendido este vendedor. Y NPR es el proyecto a quien se ha vendido esa pieza. Y la cantidad es la cantidad de piezas vendidas. Entonces, en ventas, ¿qué me está mostrando? Código de venta, código de vendedor, código de pieza y código de proyecto que se ha vendido esta cantidad. Pero para saber quién es el vendedor, pues tengo que ir a vendedores a través del campo NB, buscarlo acá y acá vamos a encontrar qué vendedor es. Usando NPZ voy a venir a pieza, ¿no? Pieza y así voy a saber los detalles de lo que es la pieza. Y usando este código NPR lo busco en proyecto y así voy a saber los detalles del proyecto. Entonces, eso quiere decir que para poder unir estas tablas yo tengo que hacer join. Join de vendedor con ventas, de pieza con ventas y de proyecto con ventas. Porque ventas es como que el núcleo que asocia toda la información, ¿no? Entonces, para el último ejercicio, por ejemplo, que es el 3,
es este. Yo tengo que, a través de lo que he explicado, tengo que hacer un join de vendedores con ventas, de pieza con ventas, de proyecto con ventas. ¿Cómo hago? Como tengo variables tupla, entonces B es vendedores, entonces B.nb. Para hacer join tiene que ser igual a B.nb, que B es la variable tupla de ventas. Y PI.npz, que es la llave de pieza, tiene que ser igual a B.npz, que es la llave foránea de pieza en ventas. Y la última sería que PR, que es la llave o la variable tupla de proyecto, PR.npr tiene que ser igual a B.npr. Estoy haciendo un join de proyecto con ventas. Y luego viene el resto, ¿no? Esa sería la explicación para su compañero. A ver, ¿quién me preguntó? Para su compañero, bueno, no sé por qué no me está mostrando el mensaje, pero bueno. Bueno, Ingeniero, una consulta. Un ratito, por favor, Jorge. Elmer, bueno, con eso yo creo que ya está claro. Inge dice una pregunta, ¿cómo me doy cuenta cuál usar CRT o CRD? Yo les voy a decir, en el examen yo les voy a decir, usen CRT o usen CRD. ¿Siempre se debe usar la variable BPI en mayúscula? No necesariamente, ¿no? Yo lo uso en mayúscula para diferenciar los atributos de las variables tupla, pero pueden usar variables minúsculas. Puede ser una letra, puede ser 3 letras, pueden ser 2 letras. En eso no hay ninguna regla. A ver, Jorge, dime. Ahora sí. Lo siguiente, ingeniero, en este ejemplo, las tres tablas estaban unidas Sí. a ventas, ¿no es cierto? En el caso de que en el escenario donde, digamos, solamente dos tablas tengan, digamos, estén unidas a ventas y una sea independiente, digamos, entonces ya no tendríamos que usar, digamos, esa anotación que usted al último dijo, por ejemplo, en el último ejercicio, digamos. Iría de forma independiente su consulta. ¿Así? Bueno, si va a haber una tabla independiente, no necesito hacer un join. Y no necesitaría hacer un join. Las tablas independientes son tablas auxiliares para hacer usualmente cálculos, como por ejemplo una tabla de conversión de bolivianos a dólares, de bolivianos a euros, de bolivianos a pesos chilenos, etcétera, ¿no? Entonces, no tendríamos, dependiendo de la consulta, si la usamos o no la usamos, ¿no? Si me En el dice, caso, por ejemplo, de las tablas de teléfono, por ejemplo, que usted puso el ejemplo en la anterior clase, que son multivaluadas, creo que es su nombre, no me acuerdo. Sí. Sí, ahí, por ejemplo, si se quiere hacer una consulta a ese nivel, por ejemplo, el cliente tiene dos teléfonos, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí... A ver, si hay eso, la tablita teléfono va, si es cálculo relacional de tuplas, va a tener una variable tupla, una T, digamos, ¿no? Y si es cálculo relacional de dominios, igual va a tener variables dominio, ¿no? A, B, C, D, digamos, ¿no? Y lo aplico de la misma manera, porque el teléfono va a estar asociado a algún cliente o alguna persona. Entonces yo tengo que hacer el join entre la persona y el teléfono. Entonces sí o sí tiene que haber un atributo que los ligue. No pueden estar sueltos. ¿Perfecto? Gracias, ingeniero. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Creo que nada. A ver, ¿alguna pregunta acerca del trabajo? ¿Alguna duda que tengan? Ingeniero, respecto al trabajo, Sí. Bueno, mi preocupación estaba orientada justamente al uso, digamos, de la herramienta del Power Ya, Designer. ya. No me salía igual que usted le salía con esas cositas de, por ejemplo, Primary Key o Foreign Key, El ¿no? gráfico. Entonces lo abreviaba. ¿Perdón? Eh,
Ya, sí, es que el Power Designer también tiene la posibilidad de cambiar en la parte de configuración. Creo que tiene 4 tipos de gráficos, ¿no? Entonces simplemente lo cambias y obviamente va a poner para cada grafiquito una anotación. Por defecto no viene los redonditos, ni los asteriscos, ni los numerales. Esa anotación que yo uso, porque me gusta solamente, es de Oracle, ¿no? Oracle maneja esa anotación, siempre lo ha manejado así. El Power Design por defecto lo trae con un rectángulo, así te debe salir, ¿no? Y entre mayor y menor le va poniendo los nombres de atributos. Esa es la notación por defecto que trae el Power Design. Eso solamente es notación. Notación gráfica significa una forma gráfica de mostrar algo. No importa en cuál notación me hagan, lo que es importante es que el modelo esté bien hecho, ¿no? O sea, no sea mucho problema. Si quieren cambiar a la notación exactamente, bueno, mañana les voy a decir dónde cambiar, porque ahorita no, hace tiempo que no cambio, voy a buscar un rato dónde es, pero en la parte de configuración general de la herramienta, ahí se puede cambiar los elementos gráficos. Pero eso es, digamos, entre comillas, para mí irrelevante. Ya, otra consulta, ingeniero, gracias. Sí. Es sobre el tema de, nosotros con mi grupo hemos avanzado con el tema del modelo relacional, bueno, hasta el modelo relacional, perdón, ¿no? Y no nos ha dado ningún error, digamos, ¿no? Pero existe la posibilidad de que nos los pueda chequear, digamos, en algún espacio de tiempo que usted tenga, si le enviamos, ingeniero, ¿es posible? Solo una chequeada, digamos. Sí, sí, el día de mañana, a partir de mañana, voy a destinar un espacio de tiempito para que me vayan mostrando los que quieran mostrarme. Eso es opcional de cada uno de ustedes. Entonces, ¿El mañana, por miércoles favor. se dirige? ¿O Ah, no, mañana? mañana, Mañana es mañana no martes. tenemos, ¿no? El Miércoles, miércoles. miércoles, sí. Perfecto, ingeniero, le agradezco. Vamos a preparar todo entonces para mostrarle. Gracias. Ok, listo, y eso para todos los grupos que quieran mostrarme algún avance. A ver, Juan Andrés me dice, ¿cómo paso del modelo entidad-relación a modelo-relación? Pero eso está en el video que ahorita lo subí hace ratito. Revisen el video, por favor. Está sin audio, pero ahí está clarito cómo se transforma. Francis dice el miércoles entonces. ¿Ya? Entonces chequen el video. Ahora, es muy facilito. Para transformar de modelo entidad relación a relacional, hay una opción en el Power Designer, que ahorita les puedo mostrar qué opción es, ya que todavía está compartido. Si me dan un segundo. Digamos que este modelo. Abramoslo un rato. O este modelo primero. Sí. Este es un modelo de entidad-relación, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente voy a Tools y en Tools ahí Generate Logical Data Model, ¿no? Generar modelo de datos lógico. Y cuando esté en el lógico, entonces genero el físico. Aunque de la entidad-relación igual puedo generar el físico, ¿no? Entonces tienen que entrar a Tools y ahí buscar la opción General. ¿Alguna otra duda? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. A ver, Belén, dime. Sí, justamente estaba pensando en cuanto a la ciudad del cliente. ¿Qué pasaría si el cliente se registra con cierta ciudad, pero por ciertas razones quiere enviarlo a otra ciudad? ¿Habría la posibilidad de hacer quizá otra clase extra como envío? O tal vez podríamos realizar que la orden se relacione con la ciudad. Esa es una duda que tenía pendiente. Primero no es clase, no es orientación a objetos, ¿sí? Hay que ser más pertinente en la terminología. Son entidades y relacionamientos, ¿ya? Primera aclaración. Segundo, la verdad no te he entendido bien a qué te refieres con eso de que puede haber un cambio. Si me puedes explicar un poquito mejor.
O sea, si en algún caso el cliente, por ejemplo, se registra como Cochabamba, Ya. pero quiere que la orden llegue a Santa Cruz o La Paz o algo así, pero en su registro no está esa ciudad. Ah, ya, ya. No, no, manéjenlo como está nomás. Si hubiera querido que hagan de esa manera, les hubiera dicho, puede haber o debe haber este cambio. En este caso no, simplemente así como está. Eh, Ah, ya. Entonces una ¿no? ciudad fija. Sí, es fijo. Ok, muchas gracias. Listo. Buenos días, Algo ingeniero. Tengo otra pregunta. A ver, Elmer. Es sobre los valores multivaluados, ¿no? Mi grupo igual está en la parte de modelos relacional y cómo tratar, digamos, en el Power Design, en los modelos, no, bueno, los valores multivaluados, como por ejemplo el teléfono, ¿no? Sería creando otra entidad. Eso lo hemos visto nosotros como En el modelo relacional no de tienen que hacer situación. eso. Bueno, En el solución. modelo entidad-relación tienen que hacer una nueva entidad. Y esa entidad va a ser una entidad débil que va a estar asociada a persona. De uno a muchos. Persona uno hacia muchos teléfonos, ¿no? Entonces sí tienen que crear una nueva entidad. Ah, ya. Gracias, Inge. Esa era mi duda. ¿Ok? ¿Algo más? Bien. Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos el día miércoles. Y el video del ejercicio lo voy a subir en unos instantes, por favor. Gracias y buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Javier, que tenga buen día. Buen día, hasta luego.
me lo voy a imaginar.